Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Reciban un cordial saludo del doctor César Correa Zúñiga, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su reconocimiento y agradecimiento por su participación activa en este espacio de formación. El día de hoy, 9 de abril, en el marco del ciclo de conferencias Jueves de Integridad Pública, es especialmente grato contar con la participación de servidoras y servidores públicos, profesionales, estudiantes y ciudadanos que nos acompañan desde las diversas regiones de nuestro país, reafirmando así un compromiso colectivo con el fortalecimiento de la integridad pública y la mejora continua del Estado. Sean ustedes bienvenidos a esta jornada académica titulada Riesgos de integridad en el proceso electoral, delitos e infracciones, espacio que tiene como objetivo el de fortalecer la capacidad de los participantes para identificar y prevenir riesgos de integridad en el proceso electoral, promoviendo el conocimiento de los principales delitos e infracciones vinculados a este ámbito. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de acompañarlos como moderador en esta importante actividad académica. En cuanto a la dinámica de la sesión, nuestro expositor contará con aproximadamente 70 minutos para el desarrollo de su ponencia. Posteriormente, abriremos a un espacio para las preguntas, las cuales podrán formularse a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Respecto a la certificación, se informa que esta será otorgada a quienes permanezcan conectados al menos el 90% del tiempo de la actividad y hayan ingresado con el correo electrónico registrado al momento de la inscripción. La emisión del certificado está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia, la correspondiente aprobación administrativa y la generación formal de la resolución directoral, proceso que tiene un plazo aproximado de 20 días. Sin más preámbulos, es un honor presentar a quien nos acompañará a esta sesión importante, al doctor David Dumet Delfín, quien es abogado por la Universidad de la San Martín de Porres, magíster en Derecho Convención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así también cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide y máster en Gerencia Pública por EUSIN Business School de España. Asimismo, posee estudios concluidos de maestría en Gestión Pública y formación especializada en Gerencia Pública, Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Control Gubernamental. Cuenta con una destacada trayectoria en alta dirección del Estado peruano, con experiencia en el diseño, la conducción y la defensa jurídica de decisiones de gobierno y de la administración pública. Ocupado importantes cargos en entidades del sector público, incluyendo la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros, desempeñándose como director general, jefe de gabinete de asesores, presidente de órganos disciplinarios y, por supuesto, asesor especializado en Derecho Constitucional del Tribunal Constitucional. Asimismo, cuenta con una sólida trayectoria académica como docente en diferentes instituciones como la Academia de la Magistratura y la Escuela Nacional de Control, así también como diferentes universidades de nuestro país, contribuyendo a la formación de altos funcionarios en temas vinculados a la integridad y la lucha contra la corrupción. Es un honor, doctor David, tenerlo esta mañana con nosotros para desarrollar la presente actividad académica. En ese sentido, le agradecemos su disposición y disponibilidad y lo dejamos al orden de la ponencia para que pueda desarrollar. Le dejamos en uso de la palabra. Bienvenido. Ok, gracias Doménico por la presentación y gracias al Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios por la oportunidad que me dan de poder dar algunas palabras, ¿no? Sobre este tema tan importante que es la integridad. Claro, en el marco de lo electoral, hoy tan actual en nuestro país, ¿no? Estamos a puertas de un proceso electoral y por lo tanto viene a pelo. Sé que esto es parte de un conjunto de conferencias relacionadas con la integridad, así que bacán, bacán. Y justo me ha tocado 3 días antes del día clave de las elecciones, ¿no? Este, yo quería empezar por, 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 por lo obvio, ¿no? Hablar de integridad. Cuando nosotros hablamos de integridad en el ámbito personal, en realidad estamos haciendo referencia a esa coherencia que hay entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Esa identidad que hay entre la práctica, nuestro ejercicio diario, nuestra conducta y lo que decimos acerca de ella, lo que decimos acerca de nosotros y lo que hacemos. Y lo que hacemos no solo cuando la gente nos ve,
no solo cuando hay público, sino también cuando lo hacemos en privado, ¿no? Que eso es quizás lo más difícil. A veces portarnos bien en lo público es quizás lo más fácil, pero en privado no, ¿no? A veces cuando no nos ven, pues y es más fácil portarnos mal, es más fácil romper las reglas, etcétera. Entonces, si extrapolamos eso a lo electoral, estamos nosotros ahí viéndolo desde el ámbito del funcionamiento en sí del sistema. Entonces, si hablamos de integridad electoral, entonces estamos hablando de la coherencia entre lo que se dice que es lo electoral y de lo que debe ser. Entonces, ¿qué se dice de lo electoral? Bueno, lo que plasma nuestra Constitución respecto del sistema electoral, ¿no? El conjunto de órganos que deben funcionar, pues, sistemáticamente, coherentemente, deben funcionar articuladamente, deben cumplir sus fines, sus objetivos, que es, en última instancia, que el voto popular se vea plasmado en los resultados, que se respete el voto popular, que la ciudadanía pueda expresar su voto con libertad, con seguridad, de una manera segura, libre, este, de que responda a los cánones democráticos, el proceso electoral, etcétera, un conjunto de condiciones, ¿no? Eso es lo que dice nuestra estructura del sistema electoral y lo que dicen los parámetros constitucionales, los principios constitucionales que ahora vamos a ver y los valores constitucionales. Pero para que estemos hablando de integridad electoral, eso tiene que reflejarse en la práctica, en los resultados, en los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos buscar. Tenemos un sistema íntegro electoral. Hay integridad electoral en nuestro país. Lo que dicen las normas, lo que dicen que es lo electoral en nuestro país, se está cumpliendo en la realidad. Tenemos libertad para el ejercicio del voto. Tienen libertad los candidatos para hacerlo. Las prohibiciones se están cumpliendo. Los procedimientos, los tamices, los candados se están cumpliendo en el sistema electoral. La oportunidad en los resultados, la la coherencia entre la voluntad popular y lo que termina siendo el resultado proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones se está cumpliendo. Todo eso, si nuestra respuesta es sí, entonces sí podemos hablar de una integridad electoral. Entonces, de eso tenemos que hablar. Por supuesto, hay una afectación importante en esa integridad cuando pues se cometen delitos electorales, infracciones administrativas de carácter electoral. Y en todo caso, las normas están para evitar que eso suceda y tratar de garantizar, por lo menos por ese lado, la integridad electoral. Y un poco de eso, con lo limitado del tiempo, es lo que vamos a ver el día de hoy en esta conferencia por la que he sido invitado. Entonces, yo voy a compartir un PPT eh, que me va a servir de apoyo para poderlo, y que lo estoy aquí compartiendo, y para poder pues, guiarnos en esta conferencia, ¿no? Ah, entonces, ya tenemos claro en qué consiste, o sea, a qué nos referimos de la integridad y, en todo caso, los riesgos que hay sobre ella a partir de la comisión de delitos o infracciones administrativas y pues los aspectos que hay alrededor de eso. Antes de eso, tendríamos que señalar
pues el marco normativo, las fuentes del derecho electoral, ¿no? Entonces, hay un conjunto de normas, ¿no? Que aquí le hemos puesto en un orden, pero eso no significa que sea una pirámide propiamente dicha. Siempre, bueno, por supuesto, la Constitución es la norma de normas en nuestro país, aun cuando hay normas supranacionales, como las convenciones, especialmente las relacionadas con los derechos fundamentales, este, que están o a la altura de la Constitución o en algunos casos incluso por sobre ella, ¿no? Eh, que también garantizan la integridad electoral, la libertad en el voto, la democracia. Ahora incluso se está discutiendo a nivel mundial en algunos países incluso incorporar la democracia como derecho fundamental. Y si se incorpora así, tal cual, pues se incorpora con todo el contenido que tiene la palabra democracia. Y es parte de su contenido, por supuesto, es la elección de las autoridades a partir del ejercicio libre del voto por parte de los ciudadanos, ¿no? Si no, no podríamos hablar de democracia, por ejemplo. Entonces está la Constitución y están las normas de carácter legal, ¿no? Por un lado, las leyes orgánicas relacionadas con los órganos encargados de administrar y llevar a cabo todo lo relacionado con las elecciones. Y también está el Código Penal, las normas que establecen pues las conductas activas u omisivas que constituyen pues delitos o que afectan bienes jurídicos tan importantes que han sido considerados como delitos en nuestro país. Y también están los reglamentos. Ahí he puesto un par de reglamentos que en realidad son un montón de reglamentos, son muchos reglamentos y es una maraña de normas que a veces se contradicen entre sí. Y esa es una de las tareas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que yo supongo que ahora en el proceso electoral y lo que viene en octubre del proceso electoral de municipales y regionales, pero después va a tener que abocarse a, a- a- a limpiar toda esa maraña de normas, ¿no? Y hacer, en primer lugar, tratar de tender a ese proyecto de que se tiene ya bastantes años de tener un código electoral en forma, un cuerpo normativo compendiado de leyes electorales, de normas electorales, y además en los reglamentos, pues limpiarlos para hacer los procedimientos muchísimo más fácil. Todo tendiente a que se garantice esa integridad electoral, ¿no? Todo orientado a que se cumpla aquello que se dice de lo que debe ser un proceso electoral, ¿no? El cumplimiento de sus fines, el cumplimiento de sus objetivos, el que se haga realidad esos principios, esos valores que la sustentan. En la, en la, como parte de toda la normativa que involucra a lo electoral, el sistema electoral, por supuesto que hay una base, si se quiere, fundamental, la razón de ser de todo la estructura, eh, el sistema electoral, que son los derechos políticos, que en el Perú básicamente se pueden dividir en tres partes, ¿no? La participación en los asuntos públicos, el derecho a participar en la vida política, el derecho a elegir, a remover y revocar autoridades que sabemos son cosas distintas, ¿no? Elegir lo que vamos a hacer este domingo, remover autoridades designadas que yo recuerde nunca se ha ejercido, pero existe como derecho. Y la revocatoria de autoridades que sí en algunas oportunidades hemos podido ejercer, ¿no? Y la iniciativa legislativa y la iniciativa de referéndum que también se han ejercido, ¿no? Esa es la participación en los asuntos públicos, políticos. Luego está la de ser elegido y elegir.
¿no? Que forman parte de los derechos fundamentales, libremente a los representantes, a postular a cargos de elección popular y con las características propias del voto, ¿no? Personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Esta última parte, eh, sí, quizás podríamos considerarlo como una parte no esencial, un contenido no esencial del derecho político a elegir y ser elegido. Lo obligatorio del voto, pues en el mundo, pues el mundo está dividido respecto a la obligatoriedad del voto y hay algunos que dicen que en el Perú no debería ser obligatorio el voto. En cuanto a personal, igual, libre y secreto, sí, es parte del contenido esencial y se afectaría esa integridad electoral si es que no se contara con ese contenido. Y luego está lo de la organización política, ¿no? La de ejercer derechos individualmente o mediante partidos y que las organizaciones políticas canalizan la voluntad popular. En realidad, eh, le falta a nuestra Constitución, y en esto coincido yo con el doctor José Luis Sardón, le falta en la Constitución un capítulo, subcapítulo, en donde se desarrolle el tema de las organizaciones políticas, los partidos y movimientos políticos. Prácticamente todo se ha dejado a la ley, ¿no? Simplemente se dice que canalizan la voluntad popular, pero lo demás se ha dejado a la ley. Entonces esto ha hecho que la ley, que son las que hacen quienes están en el Congreso, quienes han llegado ahí a partir de los partidos o movimientos que existen, pues, pues ha sido usada de mala manera, por decirlo bien, ¿no? En realidad la Constitución debería poner los candados a fin de que los partidos sean partidos realmente y que a la hora que participen en las elecciones, este, puedan responder ante la ciudadanía, hacerse cargo de quienes nos presentan como candidatos, cosa que ahora no ocurre. Ahora nos presenta, es la oferta, es el menú que nos ponen este domingo. Nosotros vamos a poder elegir solamente de los menús que nos dan estos partidos. No tenemos otra opción, tenemos que escoger entre ellos. Y si escogemos mal, porque, porque los platos en el menú estaban mal, este, los partidos políticos no se van a hacer cargo, ¿no? Entonces, si hay ahí a algún delincuente, si después nos enteramos que hay un criminal, un, un narco, un terrorista, etcétera, pues el Congreso lo estornará del Congreso, pero el partido político no se hará cargo de nada, simplemente pondrá a otro, el mismo partido pondrá a otro, ¿no? Entonces no tiene ninguna consecuencia negativa hacia el partido, no se hacen cargo de eso, ¿no? Entonces, algo debe tener la Constitución a fin de evitar, por ejemplo, esas externalidades negativas. Este, Luego hay unos principios. Nosotros sabemos que la Constitución es una norma abierta, es una norma distinta a una ley, pues contiene básicamente principios y valores. Este, y ah, ¿Por qué? Porque representa a la mayoría y si no todos los peruanos, ¿no? Entonces, es como la síntesis, como decía Cement, la síntesis cultural de una nación, ¿no? Entonces, eso trata de ser. Y para hacer la síntesis de todos, pues tiene que ser de contornos abiertos, ¿no? Lo más abiertos posible a fin de contener a la mayoría y si no a todos. Entonces ahí están, en el ámbito electoral hay unos principios que igual los rigen, son guías, son cauces que de alguna manera contienen esas normas abiertas, ¿no? Para que no sean demasiado etéreas, para que no sean demasiado abiertas, ¿no?
Y entonces están los principios de legalidad, ¿no? Entonces, a partir del cual, pues, son las normas expresas, las normas previas, las que deben regir, ¿no? Hay varias de ellas que podríamos mencionar. Por ejemplo, no pueden cambiarse las normas electorales una vez iniciado, convocado el proceso. Las prohibiciones o las autorizaciones en materia electoral, pues, tienen que aparecer de manera expresa en la norma, etcétera. Luego está el principio de publicidad. Todos los actos electorales son públicos y pueden estar a la vista y ser revisados por la ciudadanía, ¿no? Esto trajo problemas en el último proceso electoral del año 21 porque pues habían cuestiones que se exigían para que las autoridades electorales, especialmente el OMPE y el jurado, exhiban determinados documentos y estos se negaron a hacerlo, ¿no? Y entonces ahí hubo como una especie de conflicto, ¿no? Porque no se permitía a la ciudadanía, pues, ese principio de auditar el proceso, ¿no? Entonces teníamos que conformarnos con lo que decían las autoridades. Entonces eso ha generado que ahora se cambien las normas. Antes las cédulas de votación se destruían en la mesa de votación una vez hecho el escrutinio. Ahora no, ahora se guardan en sobres lacrados, todas las cédulas, y en caso fuera necesario de manera excepcional recontar, pues se van a poder abrir, ¿no? Y eso es una complicación logística enorme, enorme, no solo para guardarlo, sino para trasladarlo, para mantenerlo, para custodiarlo, en fin, los peligros que pueden haber si se pierden, etc. Está el principio de igualdad, ciudadano un voto y sin ningún tipo de discriminación. Este, y la igualdad no solo formal debería ser, ¿no? O sea, ya está, puedes votar, pero, pero la igualdad es entre iguales, ¿no? Entonces, en los que no son iguales es difícil. Por ejemplo, tenemos el problema ahora de esta enorme cédula de votación, gigantesca, en donde es muy complicado para un ciudadano promedio, instruido de manera promedia, es muy complicado poder ejercer el voto con una cédula tan grande, con cuadritos tan pequeños, tratar de encontrar a tu partido, si es que ya escogiste antes incluso, ¿no? Y ponerle el número, si es que decidiste ya por un número, etcétera, ¿no? Imagínense en aquellos lugares o en aquellas personas que no tienen una instrucción mínima. Y son muchos en el Perú, no son la excepción, son muchos en el Perú. Imagínense personas adultas mayores, muy mayores, que se les complica, se ponen nerviosas, se les escapa a la hora de marcar. ¿Esos son iguales? ¿Basta la igualdad formal? No, no, yo le he dado la misma cédula que le doy, que me dan a mí, por ejemplo, o a cualquiera de ustedes que ahorita están participando de esta conferencia. Claro, nosotros sí, probablemente sí, sin mucha dificultad, con alguna dificultad, pero sí lo podremos lograr. No demoraremos el minuto que nos dan, pero ya 2 o 3 minutos. Pero imagínense ustedes, piensen en su abuelita, en su abuelito, o en una persona de alguna comunidad lejana. ¿Cómo va a ser? Se le va a hacer un 8, se le va a hacer un 8. Y entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Entonces, eso... ahí hay que mirarlo con pinzas. Luego está lo de la neutralidad de los funcionarios que no pueden usar recursos para favorecer candidatos. Perfecto, eso lo tenemos claro, pero no solo para favorecer, sino también para atacar. Tampoco pueden usar para atacar. Tampoco pueden usar los recursos o los medios. O sea, no solo recursos, sino medios. Por ejemplo, hay entidades públicas que tienen medios de comunicación. No pueden usar medios de comunicación para favorecer un candidato, pero tampoco para vilipendiar a otros, ¿no? El secreto al voto, por supuesto,
nadie puede obligar a revelar ni verificar el sentido del voto. Y también está el que no pueda, o sea, y es un delito, el de exhibir o manifestar el sentido del voto. Y hay muchísimas personas que a través de las redes publican su voto, ¿no? Le toman una foto. Lo que no está prohibido es tomarle foto a la cédula, pero sí está prohibido difundir tu voto, ¿no? Y es un delito, ni siquiera es una falta, ni siquiera es una falta administrativa, es un delito, un año de pena, un año de pena de prisión, ¿no? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y luego está lo del voto obligatorio que ya me he referido y que, en fin, para algunos no debería ser obligatorio, para otros sí. Yo creo que sí todavía, porque si aún así tenemos un problema de falta de legitimidad en las autoridades que elegimos, a pesar que a golpes obligados tenemos que ir a votar, imagínense si no fuera obligatorio prácticamente, pues no llegaríamos, creo yo, ni al 20% de personas que van a votar. Este, ya, entonces, en el sistema electoral, ya para terminar toda esta parte de la estructura, está compuesta, pues, y esto ya lo conocemos por lo que han visto desde antes, por el Jurado Nacional y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y cada uno tiene un cometido, ¿no? El jurado le corresponde, es, el sistema, los tres son órganos constitucionales autónomos, pero si tendríamos que hablar de un primus inter pares, sería el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es el único de los tres, por ejemplo, que tiene iniciativa legislativa, que es una atribución muy importante. Y el jurado es el encargado de fiscalizar todo, de garantizar que todo el proceso electoral, que todo funcione correctamente, que garantizar la integridad electoral, ¿no? Y dentro de ello, pues está la resolución de controversias, la proclamación de resultados, está lo de la inscripción de partidos, etcétera. La OMPE es la parte logística. Entonces, este domingo, la OMPE es la que va a chambear y el jurado es la que va a fiscalizar. OMPE va a hacer todo, todo, todo el proceso. Y el jurado va a estar ahí, mirando, observando, fiscalizando, mirando que ese proceso se lleve a cabo de manera correcta, íntegra. Y la RENIEC, bueno, ya su trabajo lo ha hecho prácticamente, ¿no? Lo del padrón electoral, la emisión de los DNIs y la certificación de identidad de votantes y luego la verificación de firmas de afiliación en su momento, ¿no? Pero la emisión de DNI, pues debe estar esta semana pues, atiborrada la RENIEC con esa chamba. Entonces, la integridad electoral pues abarca la dimensión normativa, la dimensión institucional, la dimensión participativa, como hemos visto, y también está la cuestión tecnológica, que al final vamos a ver un poquito de ella, cómo ahora esta cuestión de los fake news, de la IA, la inteligencia artificial, cómo está interviniendo directamente y de manera muy fuerte en esto de las elecciones. Entonces, integridad no solo es ausencia de fraude, es una cuestión muchísimo, muchísimo más amplia, ¿no? El fraude electoral es solamente una cuestión pequeña, acotada, está relacionada con delitos y determinados delitos. En cambio, la integridad electoral, como hemos visto, involucra pues el sistema, las autoridades, los órganos constitucionales, los procedimientos, los principios, los valores, las normas, etcétera. Todo aquello, todo aquello que tiene que servirnos para, para garantizar pues la razón de ser de un proceso electoral.
tiene tres frentes. Los ciudadanos, por parte de los ciudadanos, o sea, cada uno tiene su chamba, cada uno tiene su papel en la integridad. La integridad no es un cometido, no es ni atribución, ni un deber de solamente los funcionarios o de solamente los candidatos. También es de los ciudadanos. Todos tenemos que ver con esa integridad. Todos tenemos que ver con que lo que se dice del sistema electoral se cumpla, se lleve a cabo. ¿No? No podemos lavarnos las manos en eso. En caso de ciudadanos, por ejemplo, el voto tiene que ser libre. Nosotros mismos tenemos que hacer eso. ¿No? Han habido casos penales, en donde, por ejemplo, a un hacendado, un terrateniente en la sierra, estaba obligando a sus trabajadores del campo a votar por un candidato tal, y les pedía, y si no los despedían, y les pedía pues que lo acrediten con una foto de la cédula, ¿no? Y varios trabajadores le hicieron caso, ¿no? Salvo uno que hizo la denuncia. Y por eso se enteraron las autoridades. Y por eso fue denunciado. Y por eso fue condenado, ¿no? Entonces, pues nosotros también tenemos un papel, ¿no? Si alguien nos quiere obligar, nos quiere extorsionar respecto del voto, ahora incluso con esto de la extorsión, que está muy fuerte, eh, si alguien nos ofrece dinero, nosotros aceptamos, nosotros estamos, nosotros mismos, no solo el que nos ofrece el dinero, nosotros también estamos afectando esa integridad electoral. No podemos lavarnos las manos, ¿no? Entonces, si nosotros vendemos nuestro voto también, o si nosotros pedimos, ¿no? Una galletita, un chupete, un kilo de arroz, pedimos bienes, ¿no? Estamos afectando también la integridad electoral. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos respecto de esto. No podemos lavarnos las manos. En el caso de los candidatos, por supuesto también, ¿no? Candidatos, y me estoy refiriendo a candidatos, la organización política a la que pertenecen, etcétera, ¿no? Entonces, el financiamiento tiene que ser transparente. Hay un conjunto de normas relacionadas con el financiamiento de las organizaciones políticas, y que han tratado pues de regular de manera muy estricta, ¿no? Hay entidades públicas, todas, y privadas, algunas, que están prohibidas de financiar organizaciones políticas, por ejemplo, ¿no? Luego está lo de la campaña limpia también, para que sea una competencia justa, ¿no? Hay límites en la confrontación con otros candidatos, por ejemplo. No se puede destruir la propaganda ajena, por ejemplo, ¿no? Y también está el que no realizar conductas que están prohibidas, sea porque sean delitos o sea porque sean faltas, o porque vayan en contra, pues, de la ética. Entonces, ofrecer dádivas, ofrecer bienes a cambio de que se voten por ellos, ¿no? O incluso, eh, cosa que yo estoy dándole vueltas ahí, que hasta ahora no sé, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones o el Congreso va a tener que poner coto, ¿no? Entonces, está prohibido, por ejemplo, que yo regale, si yo soy candidato, ofrezca y regale un kilo, ofrezca nomás, o dé un kilo de arroz a ciudadanos y decirles, vota por mí, toma este kilo de arroz. Está prohibido completamente. Hay una multa y te pueden excluir del proceso por hacer eso. Pero no está prohibido en que yo le diga a ese mismo ciudadano, yo el mismo candidato le diga a ese mismo ciudadano, si votas por mí y salgo elegido, te voy a dar 5.000 soles, a ti y a todos los ciudadanos.
para que seas un emprendedor. ¿Cuál es la diferencia? Sí hay una diferencia. La diferencia es que el kilo de arroz saldría de mi plata. En cambio, los 5.000 soles saldrían de plata del Estado. Entonces, eso tampoco debería permitirse. Hay varios candidatos que están regalando a los ciudadanos para que voten por ellos, están regalando plata, ofreciendo regalarles dinero, la plata del Estado, que es la plata de todos nosotros. Entonces, te voy a dar 5.000 para que seas un emprendedor. A todo aquel que nazca, si tienes hijos y nacen, les voy a dar 2.000 soles. Al otro, no sé, pues cuando tengas 25 años, te voy a regalar 3.000, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o incluso te voy a condonar tus deudas. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de la dádiva ofrecida? ¿Acaso no es dádiva decirte, tú que tienes 5.000 soles de una multa que debes o 100.000 soles de multas que debes y yo te digo, si votas por mí y yo salgo elegido, te exonero, te anulo la multa, ¿no? Entonces, ahí también hay un hueco enorme en la normativa. Luego está lo de los funcionarios públicos sobre la neutralidad en la que ya hemos hecho referencias, el no uso de recursos públicos, no solo para favorecer a un candidato, sino también para no vilipendiar a otros, ¿no? Entonces ahí está la base de los riesgos de la integridad electoral, ¿no? Entonces, a base del sistema, el registro y padrón, los datos incorrectos o manipulados, los controles, la inclusión de grupos vulnerables, barreras de acceso o inclusión. Yo he hecho referencia a algo, por ejemplo, de las personas este, de la tercera edad, pero también podrían ser los discapacitados, este, que pueden verse afectados, ¿no? La cuestión de la competencia en la campaña electoral, la propaganda engañosa, la propaganda ilegal, la desinformación, eh, ahora que hay la inteligencia artificial que es capaz pues de hacerme a mí pues hablar en chino y ni yo me doy cuenta que es falso, ¿no? A ese nivel se ha llegado. Los errores en las cédulas o en las actas, este, las fallas en la capacitación y la cadena de custodia, lo enrevesado del procedimiento. Ahora los miembros de mesa van a tener que incorporar unas actas, no solo tienen que llenar a lapicero las actas, sino van a tenerlo que meter en el sistema y por eso va a haber una computadora, una laptop en cada mesa y eso va a ser un garabato enorme. Luego están las resoluciones de los conflictos electorales, que las decisiones no solo deben ser imparciales, ¿no? Que uno ya da por hecho eso, sino que también hay el uso estratégico de las denuncias por fraude, ¿no? Entonces sobrecargan el sistema de resolución de conflictos en materia electoral con eso, ¿no? Con eso. Denuncias por fraude por cualquier cosa o denuncias al otro candidato por cualquier cosa y al final de cuentas se sabe ya desde el comienzo que no tienen ningún resultado positivo. Y al final pues erosiona la confianza del sistema. Y está lo de los dineros, el financiamiento político, ¿no? Aportes ilícitos o desproporcionados, la débil fiscalización, también. Luego, pasemos ahora, ya hemos visto la parte de la integridad y cómo involucra, por supuesto, conductas que en una parte son los delitos y en otra parte las infracciones. Ahora, metámonos un poco en la cuestión de los delitos. Los delitos electorales versus las infracciones administrativas. Los abogados sabemos la diferencia entre unas y el otra. En ambas está
la potestad punitiva del Estado, esa atribución que tiene todo Estado de castigar, ¿no? Determinadas conductas, eh, penalizar en el sentido amplio de la palabra determinadas conductas porque consideran pues que infraccionan algunos bienes que se consideran valiosos, ¿no? La diferencia entre lo delictivo y la infracción administrativa es, es la entidad, es la enormidad del bien afectado, ¿no? De la afectación, del valor afectado, ¿no? Entonces, lo más grave es que ya se considera como delito y cuando no es tan grave como para ser un delito, pues ya se constituye como una infracción de carácter administrativa, ¿no? Entonces aquí en este cuadro ustedes van a poder ver ahí la gravedad alta atentan contra la esencia de la democracia, por ejemplo, destruir las actas, destruir las ánforas, por ejemplo, impedir que se lleve a cabo el proceso electoral, impedir que se instalen las mesas, ¿no? Impedir que alguien vote. Entonces ya estamos hablando de una cuestión grave, altamente grave, ¿no? Entonces, perturbar, hacer sin que disturbios, sin que lleguen a afectar el proceso en sí, es una cuestión, una infracción administrativa, ¿no? Este, por ejemplo. Entonces ahí están las bases normativas, en uno está el Código Penal, por supuesto, o la Ley Orgánica de Elecciones, y las infracciones administrativas están, pues, en las leyes orgánicas, los reglamentos del jurado o de la OMP. Por supuesto, siendo de naturaleza distinta, las investigaciones son una por el Ministerio Público, en el caso de los delitos, y en el caso de las infracciones, la Dirección Nacional de Fiscalización del jurado o los fiscalizadores del jurado electoral especial o la OMP. Y en unos casos sanciona el Poder Judicial y en el otro los órganos electorales. Y en unos es la pena privativa de libertad, que puede llegar hasta 10 años más inhabilitación, dependiendo del delito. Y en el otro lado, no puede haber, como por infracciones administrativas, jamás puede haber una pena privativa de la libertad, una sanción privativa de la libertad, y solo se limitan a multas, a exclusión o suspensión de la inscripción. Este, Generan unos antecedentes penales, los otros no, y luego está lo del financiamiento ilícito que también tiene una normativa propia y diferenciada como corresponde a la naturaleza de estas infracciones o lesiones a los bienes jurídicos. En el caso de los delitos electorales hay unos elementos típicos comunes y sujetos activos comunes, ¿no? Entonces, para los que no son abogados o no tienen estudios de derecho, pues la configuración de los delitos en el Código Penal están hechos de tal manera que en todos ellos se incluyen unos elementos, ¿no? Como los sujetos activos, los sujetos pasivos, el verbo rector, es decir, cuál es la acción que se comete o la acción que se omite, si la conducta es intencional o no es intencional, ¿no? Estos son los elementos que hay siempre en todo delito que hay en el Código Penal, en cada uno de ellos hay estos elementos, ¿no? Y en el caso de los delitos electorales hay unos elementos comunes, ¿no? Entonces, el tipo objetivo es la conducta prohibida, la acción o la omisión, una conducta activa o una conducta omisiva y tiene por objeto el proceso electoral. Bien jurídico transversal es la voluntad popular. Y el nexo causal en delitos de resultado. El tipo subjetivo es el dolo, el conocimiento y voluntad. Uno no hace un fraude electoral, pues por negligencia,
¿no? O involuntariamente, por casualidad, ¿no? Uno no, pues, no se roba actas, este, por error, ¿no? Ah, uno impide el voto de un ciudadano o lo extorsiona para que vote de tal o cual forma, por casualidad, por error o por negligencia, ¿no? Hay un dolo, un conocimiento y voluntad de hacer esa conducta. Entonces, en la mayoría de los tipos es un dolo directo, esa conciencia y voluntad de cometerlo. Entonces, no hay una modalidad culposa. Por supuesto, el error de tipo siempre es un excluyente de responsabilidad. Entonces, ahí están la consumación y tentativa, pues están en los artículos. Yo no me voy a poner a leer los artículos del código. Y los sujetos activos, este, cualquier ciudadano, es decir, cualquiera de nosotros, candidatos a cargo, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de financiamiento ilegal, si estamos hablando de, este, qué sé yo, firmas falsas, en fin. El funcionario público, por ejemplo, el favorecimiento de determinados candidatos, el responsable financiero, ¿no? Aquellos que estando prohibidos de financiar partidos políticos lo están haciendo, en fin, ¿no? Son los sujetos activos, aquellos que cometen el delito, ¿no? Y las penas accesorias de los funcionarios están la privación de la función o cargo público, la inhabilitación, la incapacidad para obtener mandato o cargo y la suspensión de derechos políticos de 1 a 3 años. Ahí hay una cuestión que es muy actual y que tuvo que ver mucho en una reciente resolución, bueno, del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que fue en el caso de Mario Vizcarra. La ley establece ya de hace bastante tiempo la inhabilitación perpetua para determinados delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno es sentenciado por determinados delitos como terrorismo, narcotráfico, secuestro, corrupción de funcionarios, violación de menores, entre otros, así cumpla la condena, así cumpla la inhabilitación aparejada de ella, nunca más, nunca podrá postular a un cargo público electivo. Nunca. Entonces, eso es una inhabilitación perpetua para ejercer una función pública electiva. Entonces, el Tribunal Constitucional ha tenido fallos un poco sinuosos al respecto, pero en el último que hubo, señaló que una inhabilitación perpetua era inconstitucional, que era como impedirle el libre desarrollo de la personalidad de una persona, su proyecto de vida de una persona de manera perpetua, que debería ser limitado en el tiempo, ¿no? Y que además, si uno ya había cumplido con la inhabilitación fijada en una sentencia judicial, ya ni la ley no podía cambiar. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, que siempre había asumido lo que dice la ley, es decir, candidato que tenía una condena por estos delitos, candidato al que le negaba la posibilidad de postular por la inhabilitación perpetua. Pero en el caso de Mario Vizcarra, en enero de este año, dijo lo contrario. Dijo, bueno, como el tribunal ha dicho tal cosa, entonces ahora yo tengo que cambiar y le estoy dejando que postule, ¿no? Y creó un plazo de inhabilitación, solito, el jurado creó ese plazo de 10 años, ¿no? Lo cual a mí me parece una aberración jurídica completa. Primero porque ¿de dónde creó su plazo de 10 años? Nadie lo autorizó a crearlo. El plazo lo crea solo la ley, ¿no? Ni el Tribunal Constitucional se atrevió a tanto, ¿no? Y por otro lado, estamos abriendo una puerta gigantesca, ¿no? Porque no solo porque Mario Vizcarra había sido condenado por corrupción,
No solo estamos habilitando a los de corrupción de funcionarios, no solo estamos diciendo que pueden trabajar, que no puede haber una inhabilitación perpetua, sino también estamos diciendo que los secuestradores, narcotraficantes, terroristas también pueden trabajar en el Estado. Y también estamos diciendo que los violadores de niños también pueden ingresar al magisterio, ¿no? Porque están prohibidos, están inhabilitados perpetuamente. Los condenados por violación de niños tienen inhabilitación perpetua para trabajar en las escuelas. Pero si tú dices que la inhabilitación perpetua es inconstitucional, entonces los estás habilitando. Estás volviendo a habilitar a aquellos que manejan en estado de ebriedad y han causado lesiones o muerte. Entonces, que están prohibidos de volver a obtener una licencia de conducir y por tanto tienen inhabilitación perpetua para conducir. También les estás diciendo, no, no, no importa, puedes ahora otra vez, a pesar de haber cometido tan grave delito, puedes volver a conducir, ¿no? Entonces, no han medido por ese lado. Entonces, dentro de los delitos está los delitos contra el sufragio, y ahí podemos encontrar estos tres, ¿no? La perturbación del proceso electoral, perturbar o impedir elecciones generales a través de la violencia o la amenaza, y tiene la pena más alta, ¿no? En estos casos, que llega hasta los 10 años, ¿no? Además de una inhabilitación si se trata de los funcionarios para funcionarios públicos, ¿no? Este, en el caso Cotabambas, bueno, en el caso Cotabambas no se trataba de un funcionario público. El caso Cotabambas es en una comunidad agraria, donde estaban haciendo protestas por cuestiones, pues, medioambientales, etcétera. Y entonces, como parte de su protesta y esto, en pleno proceso electoral, tomaron el lugar de votación, impidieron que la gente ejerciera su derecho a voto. Y entonces, hubo la perturbación del proceso electoral y fueron condenados, por supuesto, ¿no? O sea, está bien, tú puedes protestar, pero no puedes, al hacerlo, ejercer tu derecho a la protesta, no puede incluir en la comisión de un delito, ¿no? Afectar el derecho de otros. Está el impedimento del ejercicio del sufragio, este, eh, impedir a un elector votar o forzarlo a votar en un sentido determinado. Este es el caso que les mencioné, que se amenazó con despido a trabajadores agrícolas si es que no votaban en un determinado sentido, y que hubo la denuncia por parte de uno de ellos. Y bueno, el terrateniente fue condenado por eso, ¿no? Luego está el atentado contra el derecho de sufragio, este, el fraude en el padrón, la falsificación, destrucción de documentos, sustracción de ánforas, etcétera. Son medios diversos, que se trata de distintas conductas, y que la pena puede llegar a, a 8 años, ¿no? Está el caso de Pasco, donde igual, a partir de este caso es bien curioso, porque se destruyeron las actas y todo, porque había los que hicieron esto, los que se levantaron en un municipio, los ciudadanos, creían que se estaba cometiendo un fraude. Y entonces, creyendo sinceramente eso, y entonces tomaron el local de votación y destruyeron las actas, y su defensa era, pues, que ellos estaban salvando la democracia porque estaban evitando un fraude. Ahí en realidad, pues ahí hay una cuestión de error, pero no, pues no pueden tomarse la justicia por su mano, eso dijo la Corte Suprema, ¿no? O sea, hay canales para, para poder
solucionar ese tipo de problemas. Luego está la perturbación, impedimento del proceso electoral. Acá hay unos elementos, los elementos que hay, los elementos objetivos, los elementos comisivos y los elementos subjetivos, ¿no? Ya he hecho referencia a este delito, eh, y está el caso de Cotabambas, eh, el caso de Ayacucho. Bueno, siempre se trata de eso, o protestas que impiden u obstaculizan el normal desenvolvimiento electoral, ¿no? A raíz de alguna protesta. O sea, podría pasar este domingo también, ¿no? Siempre hay activos algunas protestas en algunos lugares de nuestro país. Y bueno, como es una cosa crucial, muy mediática, el proceso electoral, algunos malos ciudadanos, porque son malos ciudadanos, pueden utilizar justamente este evento de las elecciones para llamar la atención, para visibilizar su protesta, etcétera, bueno, pues perturbar el proceso, ¿no? Y con esa perturbación, pues impedir que las personas puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, el elemento subjetivo, pues es el dolo directo, o sea, quien perturba el proceso, quien impide el proceso electoral, por supuesto que sabe lo que está haciendo y quiere hacerlo, ¿no? No lo hace por negligencia, no lo hace por desconocimiento, no lo hace por impericia, sino lo hace de manera intencional. Está también el artículo 356 sobre la inducción al voto o la compra de votos, ¿no? El tratar de inducir a un elector a no votar o a votar en sentido determinado, a través de dádivas, bienes materiales, dinero, ventajas, beneficios económicos o laborales, promesas, compromisos futuros. Ahí viene lo que yo les decía, ¿no? O sea, vota por mí. Si yo salgo elegido, te voy a regalar a ti y a todos los demás 2.000 soles, 5.000 soles de plata del Estado. Entonces es un delito de mera actividad. Se consuma con el mero ofrecimiento, sin necesidad de que el elector acepte o vote en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto no admite tentativa. Entonces ahí está el caso de Ancash, que fue un caso emblemático, donde hay tantos casos, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Donde el candidato fueron filmados entregando sobres con 50, 100 soles. Imagínense, ¿de dónde tendrían tanta plata como para ofrecer 50 y 100 a los vecinos para que voten por ellos y pidiendo la foto del voto? O sea, ¿cuánta plata han tenido que invertir o pensaban invertir para lograr la elección, ¿no? Entonces, fueron ampallados, fueron filmados y por supuesto fueron denunciados penalmente, y por otro lado fueron excluidos en una infracción. Se trataba de una infracción administrativa también y por lo tanto fueron excluidos de la elección. Fue excluido el candidato de la elección. Entonces perdió soga y cabra, además de la multa que le cayó. Pues, debía tener plata, ¿no? No sé con exactitud, pero probablemente era un funcionario público y ya sé de dónde debía haber sacado el dinero. Luego está la suplantación de votante y publicidad del voto. Este es muy curioso porque es una buena parte de los delitos que se cometen en los procesos electorales, ¿no? El suplantar a otro elector o votar más de una vez o sufragar sin derecho. Este, eh, por ejemplo, ha habido 112 detenidos en el año 2022, por suplantación. El 76% de todas las detenciones en el proceso fueron por este delito. Pero no es que sea una cuestión extraordinaria.
¿no? Hazme el favorcito, vota por mí, pues, porfis, ¿no? Y luego han habido intervenciones fiscales, por este motivo también, y el 36%, o sea, la tercera parte, han sido por este delito, que es el primer delito en frecuencia, ¿no? A pesar que hay hasta 4 años de pena privativa de la libertad. No, no conozco la data, no he podido conseguir la data respecto de cuántos casos llegan finalmente a ser una sentencia y cuántas son los años que normalmente se imponen por este delito, ¿no? O sea, al final eso debería publicitarse para que sirva como incentivo negativo, ¿no? Para que la gente no cometa este delito. Luego está lo del sentido del voto al que ahora ya me he referido anteriormente. Está el financiamiento prohibido, que ya hemos visto mucho, ¿no? O sea, ya ha habido toda una controversia muy mediática, ha habido desconocimiento por parte de la ciudadanía e incluso por parte de algún fiscal, que no quiero mencionar su nombre porque ya no es fiscal, ¿no? Respecto de este tipo de delito, ¿no? Antes del 2019 solo constituía una falta administrativa y recién a partir del 2019 con la ley 30.997 se convierte en delito. Pero este fiscal no lo entendió nunca, o si lo entendió, no quiso entenderlo en realidad, ¿no? Cuando es claro, es claro. No, no puedes tú, con carácter retroactivo, atribuir a una conducta una connotación penal, por más que no te guste, por más que te parezca atroz. Y eso es lo que hay ahora. Ahora sí es un delito, ¿no? Financiamiento prohibido, el esconder, el pitufiar, todo eso que ahora que hemos visto que ha ocurrido con varios partidos políticos, todo eso hasta el 2019 eran infracciones de carácter administrativo y que debían ser en todo caso multadas, pero no constituían delito. Recién se han convertido en delito a partir del año 2019, ¿no? Ahora la ley regula también, hay prohibiciones, ¿no? No pueden, por supuesto, no pueden hacer aporte las entidades públicas, no pueden hacer aporte las entidades privadas sin fines de lucro, no pueden hacer aportes entidades extranjeras, no pueden hacer aportes, pues, los condenados por narcotráfico, por terrorismo, por fraude, etcétera, ¿no? Son candados que pone la ley. Las penas electorales, bueno, aquí está, es una especie de resumen para que vean cómo va, ¿no? La pena máxima son los 10 años, y bueno, la mínima es hasta un año, la publicidad del voto, este, y ahí están los rangos, ¿no? Podríamos nosotros, pues, discutir, pues, la sobrecriminalización o la subcriminalización de este tipo de delitos, depende de lo que consideremos, pero este es el marco penal establecido en nuestras normas. Dejando de lado la parte de los delitos, están las infracciones administrativas electorales, que hay de distinto tipo, ¿no? Este, y que tienen unas consecuencias. Yo no sé si prefiero que me pongan una pena por un delito de un año, una pena de un año por comisión de un delito, porque nunca va a ser una pena efectiva y en todo caso la puedo cambiar por cualquier cosa, a que me pongan pues 100 UITs de multa, ¿no? Que sería pues 500.000 soles, ¿no? Pero hay sanciones muy, 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 muy fuertes de carácter administrativo en las cuestiones de multa, ¿no? Entonces, como hemos dicho, las infracciones administrativas, pues son ya no a nivel fiscalía, ya no es a nivel poder judicial, sino a nivel ya de los órganos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones.
y aquí está en el rango, no voy a leerlos, ustedes lo pueden ver, este, eh, las multas, ¿no? Dentro de las más leves está la invocación de temas religiosos, que es un tema que también estuvo un poco mediáticamente pues visible, porque se sancionó, por lo menos en primera instancia, a, a- a- al Partido Renovación Popular, de Rafael ah, López Aliaga, por hacer invocación de temas religiosos, ¿no? Esa es una norma muy, ah, que está bien que se establezca, pues, que no se pueden utilizar las organizaciones religiosas o no se pueden utilizar, pues, las convicciones religiosas como, como de manera esencial para unas manifestaciones políticas, ¿no? Pero en ese caso había sido un exceso, ¿no? O sea, o sea, no puedes invocar a Dios, tú no puedes decir, por ejemplo, abrir tu manifestación y gracias a Dios que estamos aquí en este clima, que ha salido el sol, ¿no? Y que puedo compartir con ustedes. No puedes mencionar Dios, ¿ah? O no puedes terminar tu discurso, diciendo, pues, le pido a Dios que los ilumine, ¿no? Para que este domingo sepan votar. ¿No pueden? Sí puede, pues, ¿no? Entonces, pero una leída cuadriculada del reglamento o de la ley, pues te hace mirar ahí, pues, monstruos donde no hay monstruos, ¿no? Pues, si una mirada constitucional, por supuesto, que dice, ¿no? La norma lo que trata es de impedir que utilices la religión, ¿no? De manera política en tu campaña. Pero una invocación a Dios, no, pues. Luego están las infracciones administrativas por financiamiento partidario y luego están la organización electoral. Ojo, ojo, el hecho de que determinadas conductas constituyan delito no implica que no puedan ser infracciones administrativas. Usualmente son las dos cosas. Usualmente son dos cosas. Entonces, se canaliza lo como delito, ¿no? Por sus procedimientos, Fiscalía, Poder Judicial, y luego las infracciones se canalizan por sus procedimientos, ¿no? A través de la Dirección de Fiscalización, los jurados especiales, el Jurado Nacional de Elecciones. Cada uno va por su lado y cada uno tiene consecuencias distintas, ¿no? En un lado es inhabilitación y pena privativa de libertad. En el otro, multa, suspensión, cancelación, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de las infracciones en propaganda electoral, aquí hay un cuadro en general donde hay las distintas infracciones y los montos, ¿no? Propaganda electoral en locales públicos. Poner una propaganda en locales públicos te puede llegar hasta más de 500.000 soles una multa. Propaganda sonora fuera de horario, amonestación y multa. Encuestas en periodo de veda, hasta 100 UITs. Esa es una vaina. Ahora, todos los días, no solo todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche se actualizan unas encuestas que no le llaman encuestas, pero son menú, ¿no? El chancho al palo, el payaso, el qué sé yo, no sé, le ponen un bien imaginativos son en los platos y ahí ponen unos precios que la gente intuye, no voy a decir qué es, porque si no me cae a mí la multa que puede ser sin WITES, intuye que son pues resultados de unas encuestas, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, todo el mundo sabe cómo van,
Entonces la norma ya perdió sustento, ya perdió sustancia, la norma prohibitiva. Entonces, yo estoy seguro que si se somete a esa ley que prohíbe las encuestas o difundir encuestas una semana antes de las elecciones, si la sometemos al test de proporcionalidad, a ese test de verle su idoneidad, su necesidad y su proporcionalidad, no lo pasa, no lo pasa, porque no es idónea, no sirve, no sirve. O sea, no logra su cometido. En su momento sí, porque no había internet, porque no habían redes sociales como ahora. O sea, no había posibilidad de sacarle la vuelta como ahora. Entonces, como ahora sí, ya no impide. Entonces, peor todavía. Genera zozobra, genera incertidumbre, genera en la gente, pues, ya no sabe qué creer, peor la confunde. Se supone que no se dan las encuestas, no se permiten para que la gente pueda pensar con tranquilidad. Peor no, no puede, pues, no puede, ¿no? Entonces no cumple con su objetivo esta norma. Entonces esa prohibición ya carece de sustento. Entonces, toda norma prohibitiva tiene que tener una idoneidad, tiene que ser idónea, porque si no, no es, pues, no es razonable, no es para nada. No pasa el test de proporcionalidad. Luego está la publicidad estatal prohibida, la destrucción, la entrega de dádivas, eh, publicidad en radio y televisión fuera de de la franja, etcétera, ¿no? Hay distintos, y han habido varias infracciones de ese tipo, ¿no? Que pasan en programas de radio y televisión, al margen de la franja electoral. Hay también multas administrativas a los ciudadanos, por ejemplo, el no votar tiene multas, 110 soles si es un distrito no pobre, si un no pobre, un pobre no extremo, 55 y pobre extremo, 27,50. Y no ejercer como miembro de mesa, 275 soles. Ahí también hay una cuestión. Por ejemplo, y yo lo he vivido, ya estamos por terminar, y yo lo he vivido. Eh, yo estoy recién me han operado de una rodilla y entonces yo no puedo estar 10 horas sentado y a mí me ha tocado ser secretario de mesa. Entonces, yo tengo un certificado médico y he tramitado mi exoneración de ser miembro de mesa. Iré a votar, pero no puedo ser miembro de mesa. Pero he tenido que pagar 15 soles 80 para que me tramiten mi exoneración. 15 soles 80. ¿Por qué tengo que pagar? Si tengo derecho a que me exoneren, si tengo un certificado de salud. Entonces, si fuera de un distrito pobre extremo y tengo esa excusa con un certificado médico, tengo que pagar 15 soles 80 porque en ellos no hay diferencia. Es absurdo, es absurdo. No tiene ningún sentido. Además, no cuesta nada. Lo mandé copia por internet, mandé copia de mi certificado y a los 10 minutos me respondieron, ok, está excusado. No sé, pues los 1580 de qué será. No sé de dónde salieron esos costos. Que he pedido por transparencia que me entreguen información sobre los costos. Bueno, y luego hay otras multas administrativas que los infractores son los que hacen la propaganda, omiten las encuestas o las hacen, o por financiamiento y control. Entonces aquí están las escalas administrativas electorales, y que les va a servir. Yo entiendo que van a socializar estos PPTs y que les va a servir a ustedes también para poderlos tener, ¿no? Acá no voy a detenerme en eso, que es el procedimiento, que son
que son las etapas, si se quiere, del procedimiento administrativo sancionador, que tienen unos días muy acotados, pero en realidad no se cumplen esos días como pasa en todos los procedimientos administrativos sancionadores y en los procedimientos judiciales en nuestro país por la sobrecarga que hay, ¿no? Pero ahí están las etapas, ¿no? Y siempre se tiene que garantizar lo que corresponde a un debido proceso, procedimiento administrativo. Ah, acá hay una casuística que he mencionado, pero bueno, en fin. Acá hay unos casos del Tribunal Constitucional, la revisabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, que esto viene ya más de 20 años, donde el tribunal dijo, mira, la Constitución dice que las resoluciones del jurado en materia electoral son irrevisables, son de última instancia y son irrevisables, pero para mí no. Nadie las puede revisar excepto yo, cuando se trata de una afectación de derechos fundamentales. Y eso fue una controversia terrible hace algunos años y que hasta ahora no termina de resolverse totalmente. Se ha quedado ahí como en un armisticio, ¿no? Pero ahí está ahí. Luego está lo de la no reelección parlamentaria que fue sometida también a un proceso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dijo que, bueno, era una opción legislativa el establecer la no reelección, que no era un atentado contra el derecho de participación política, lo de la inhabilitación perpetua que ya mencioné y lo de la inscripción de listas electorales. Luego hay unos estándares que también ya he hecho mención y en todo caso acá menciono los casos en donde se ha visto. Este, y, y luego lo que hay ahora, ¿no? Estos desafíos que hay en estos tiempos por la desconfianza que hay en el sistema electoral. Nosotros ya desde el 2021 arrastramos una desconfianza, una deslegitimación del proceso electoral. Hay una crisis de confianza institucional y los órganos electorales no ayudan a eso. Los órganos electorales son los que deben ganarse la confianza. Los funcionarios públicos, las entidades públicas son las que deben todos los días, a través de sus actos y sus gestos, ganarse la confianza, su legitimidad. No basta que estén ahí en sus puestos a partir de una resolución emitida legítimamente, sino todos los días esa legitimidad de ejercicio se la tienen que ganar. Y a veces no actúan en consecuencia. Entonces, la gente desconfía en el sistema electoral. La democracia necesita de la legitimidad. Y la legitimidad no es otra cosa que la confianza de los ciudadanos en el sistema. Entonces, hemos visto que o no funciona, o hay trampas, o hay afiliaciones indebidas, masivas. Hemos visto miles y miles de firmas falsas. ¿Y conocemos algún caso de alguna denuncia penal por ello? No, no conocemos. No conocemos. Por ejemplo, deberíamos conocer. Sabemos de muchos casos, porque hicieron público muchos casos de decenas de miles de firmas falsas, pero no conocemos de ninguna denuncia penal, menos de una sentencia condenatoria por eso. Luego hay candidatos con condenas, 252 candidatos con condenas. Entonces, luego está lo de las fakes, de la inteligencia artificial y toda esa desinformación que se genera que ya mencioné al comienzo, ¿no? Entonces ya, este, bueno, para concluir, eh, lo que quería decir aquí es que la integridad electoral es una responsabilidad de todos, no solo de los candidatos, no solo de las organizaciones políticas, no solo de los funcionarios públicos, sino también de la ciudadanía en general, ¿no?
los candidatos suscribirán un pacto ético, los candidatos se cuidarán de no cometer los delitos o las infracciones administrativas, pero nosotros como ciudadanos también debemos actuar con ética, también debemos de cuidar de no cometer estos delitos o estas infracciones y debemos utilizar los canales de denuncia cuando sepamos de esto, para cautelar justamente la integridad electoral, ¿no? Tu voz y tu voto son la columna vertebral de la democracia peruana. Es cierto, nosotros tenemos el poder, no parece, ¿no? Un voto dentro de 27 millones de votos no parece mucho, pero sí, sí vale, sí vale, sí vale, ¿no? Depende de nosotros. ¿Qué pasa cuando el sistema falla? Sin integridad electoral no hay democracia. Eso metámonos en la cabeza y metámonos en la cabeza que la identidad, la integridad electoral depende también de todos nosotros, ¿no? El voto es el acto político más poderoso del ciudadano. Protegerlo es proteger la democracia y está en nuestras manos. Muchas gracias por su paciencia. Excelente, doctor. Excelente, doctor David. Muchas gracias en primer lugar a usted por la disposición y disponibilidad que ha tenido para estar presente en esta conferencia. Vamos a pasar brevemente a una ronda de preguntas, de una serie de dos o tres preguntas como máximo. Por temas de tiempo sabemos que no puede estar más tiempo dentro de la sesión, así que vamos a respetar los tiempos de la sesión y solamente para ir directamente a la primera consulta que tenemos que nos hace un participante. Respecto a si las infracciones que se puedan realizar en el tema electoral se realizan o se dan a la persona natural o también al partido que los apoya. No, claro, las infracciones pueden ser cometidas, o sea, las infracciones, las multas y las consecuencias de la comisión de infracciones eh, van a las personas naturales y también a los partidos políticos, dependiendo de lo que se trate, la infracción, ¿no? Hay un conjunto o hay una tipología de infracciones, no sé si las tengo acá, toda la tipología, pero dependiendo de qué se ha cometido, ¿no? Pueden ser personas jurídicas, pueden ser personas naturales, puede ser el candidato en sí o puede ser el partido en sí. Excelente, doctor. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que nos hace un participante es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar elecciones íntegras si el ejercicio del derecho a participar no se acompaña de mecanismos efectivos de responsabilidad política en los partidos? ¿Qué nos podría decir sobre ello? Claro, nosotros tenemos un sistema sí, democrático deficitario, ¿no? No es que no haya democracia en nuestro país, hay una democracia, pero como decía el gran Santisteban, el doctor Santisteban y de Noriega, tenemos una democracia deficitaria, ¿no? Que le falta todavía. Y parte de eso, como mencioné, es las normas sobre los partidos políticos, pero creo que deberíamos empezar por la Constitución para que la ley, que siempre la hacen los partidos políticos que están en el Congreso, pues no pueda escaparse por ahí, no deje huecos ni fisuras, ¿no? Y los partidos políticos puedan responder cabalmente, hacerse cargo de a quienes nos presentan como candidatos. Las elecciones y la democracia en general depende no solo del sistema electoral, sino también del sistema de partidos políticos de un país. Están amarrados. No puedes tú mejorar o organizar el sistema electoral sin tener en cuenta el sistema de partidos. Se te Excelente, desbarata todo. excelente, doctor. Muchísimas gracias por esa respuesta. eh, Hace una pregunta en alusión al tema de las dádivas o de los regalos que se había hablado dentro de la exposición también, y lo consulta un participante, ¿no? Si te regalan merchandising de un partido político, caso como menciona el participante, fósforos, reglas, calendarios, entre otros objetos, ¿eso también está prohibido? No, eso no. Eso son cuestiones menudas, ¿no? No, no, no.
Creo que hay un monto, pero eso no, ni cuenta, ¿no? Ni cuenta. Excelente, doctor. Muchas gracias. Hay varias consultas que se han hecho respecto a este tema bastante en específico sobre el merchandising que regalan los diferentes partidos políticos y sería, es bueno también poder aclarar Claro, hay calendarios, lapiceros, esas son cosas menudas, ¿no? Ya cuando estamos hablando de cosas que tienen un valor, no tiene que ser un valor enorme, ¿no? Este, pero ya bienes propiamente, sí, sí, claro. excelente, doctor. La siguiente consulta que tenemos para ir ya cerrando la sesión es, ¿considera que el diseño actual que se tiene diferencia adecuadamente entre delitos electorales e infracciones administrativas en términos de impacto en la democracia? Yo creo que sí, yo creo que sí está bien, ¿no? Podemos nosotros quizás perfilar mejor las conductas que constituyen infracciones, ¿no? O los delitos también. Yo creo que el problema, y que no solo va con la cuestión electoral, el problema es la impunidad. Ese es el problema, ¿no? Yo mencioné el caso de las firmas falsas, por ejemplo. Nadie conoce de alguien que fue condenado por eso, ni siquiera procesado por eso. Nada, sabemos de la lista, tenemos la lista de los partidos que presentaron miles de firmas. No, no estoy hablando de los que fueron 100, 200, no que se te pueden escapar. No, de miles de firmas, que las dos terceras partes de lo que presentaron eran falsas. Esa impunidad. Entonces, ¿qué genera eso? Que la próxima vez presenten igual y no pase nada. En cambio, si se hubiera denunciado, sí. Entiendo que sí, que se dispone, ¿no? Dispóngase, que se remita al Ministerio Público, que el procurador llegue al Ministerio Público, pero nadie sabe más del asunto. Nadie sabe. Entonces, nada, que debería procesarse, investigarse y procesarse. Y entonces, ya, la próxima van a tener muchísimo más cuidado. Ya estamos a Excelente. tiempo, creo. Sí, excelente, doctor. Con esa pregunta hemos finalizado la conferencia. En primer lugar, agradeciendo a las más de 1.400 personas conectadas hasta este momento de la conferencia. Es mi Por récord, mi supuesto, récord. por supuesto, muchas gracias, doctor. Por supuesto, agradeciéndole a usted por la disposición y disponibilidad que ha tenido en todo momento para llevar a cabo esta conferencia. Así también invitamos, ahí lo tenemos en pantalla, a la próxima conferencia en nuestro jueves de integridad pública, que hablaremos sobre la corrupción como un problema público, los conceptos, tipos y formas de manifestación. Agradecemos a todos los participantes. También estamos enviando en el chat la encuesta, esperando la retroalimentación por parte de ustedes para la mejora continua de estos espacios académicos. Agradecemos nuevamente a todos los participantes activos. Por supuesto, doctor, a usted y lo dejamos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y que todos tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Gracias, doctor.